Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7 y estamos escuchando, se presentan hoy en el auditorio del Sodre la Triple Nelson, acá en el 98.7, también para Punta del Este a través del 92.5, y también recuerden escucharnos y vernos, si están preparados, a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino, canal al que pedimos de paso que se suscriban. Ahora, señoras, señores, con mucha alegría estamos recibiendo una vez más. Él ya sabe cuál es mi juego porque es bien explícito. Busco cualquier excusa para que se nos sume a nuestra propuesta. Está con nosotros, pero no es cualquier excusa nunca, Carlos de Masi, por eso acepta. Así que el historiador pone la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Carlos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, como siempre, como casi siempre. Dale, muchas gracias, Carlos, por aceptarla. Yo te comentaba a ti primero, a los efectos de invitarte, y le comentaba recién a los oyentes que, bueno, estamos en agosto, se cumplió un nuevo aniversario del llamado Día de los Mártires Estudiantiles, y como suele ocurrir, hubo acontecimientos protagonizados por distintos estudiantes de distintas órbitas de la educación. Es verdad que tengo la impresión que la FEU ahí en general lleva como una voz histórica de importancia, incluso en la proclama, en el marco de este día, cuestionó que se regale al puerto, justo mira, ayer fue la interpelación, terminó hoy, a una empresa extranjera, así como un nuevo intento de destruir Antel y ANCAP. Y en realidad cuando uno ve estos acontecimientos, yo siento que se siente obligado a conversar con el pasado, porque por algo este día se recuerda como el Día de los Mártires Estudiantiles. A mí me gustaría, estimado Carlos, que trates de darnos primero, en forma así como bien de manual, por qué se designó esta fecha de agosto, el Día de los Mártires Estudiantiles, y qué pasaba en Uruguay que provocó, entre otras cosas, yo lo decía más temprano, que el Estado, a través de la policía, en democracia, mate en manifestaciones a estudiantes, ¿verdad? Es decir, siento que aún aquellos que fueron protagonistas, algún oyente recién contaba y señalaba, ojo, que yo salía a manifestar y tampoco las manifestaciones eran muy pacíficas porque quemábamos ómnibus, quemábamos autos, rompíamos vidriera, le tirábamos piedra a los milicos, cito textual, incluso contó, no sé si el mismo oyente, ahora lo reviso, que tiraron un cóctel molotov a un club, como se le llamaba antes, de Pacheco Areco en aquella época. Bueno, en fin, ¿cómo dialogan esas cosas? ¿Cuál es la película que nos pueden ayudar a encontrar explicaciones de por qué pasó la tragedia que pasó? Bueno, mirá, no hay explicaciones, ¿no? Estrictamente ese es el tipo de fenómenos que se escapa a lo que es normal, explicable, a lo que uno lleva más o menos como líneas de explicación. Fíjate una cosa, la FEU se creó en 1929. Entre 1929 y 1968, la FEU siempre tuvo una actitud muy belicosa, muy guerrera. Como ese siempre estuvo muy pendiente no solo de los que pueden ser programas universitarios, que son un poco lo que supone lo que los congrega, sino problemas de carácter general. Bueno, acordate que en la sesión de la Asamblea General el 31 de marzo del 33, Emilio Frugoni era diputado socialista y que era decano de Derecho y se fue de la reunión a ocupar la Facultad de Derecho, porque los estudiantes la estaban ocupando. Y negoció con la policía él dentro de la Facultad de Derecho. O, por ejemplo, cuando termina la guerra o cuando las manifestaciones por la República Española, o digamos, en todo ese punto, la FEU siempre estuvo muy comprometida. Es decir, la FEU nunca fue una organización meramente estudiantil, sino que además también tenía posición sobre los problemas internacionales y los problemas del país. Es decir, en ese sentido la FEU siempre estuvo muy metida. No era una excepción que la FEU saliera a moverse en la calle como fuera. Ahora, las manifestaciones de la FEU tenían una lógica que la han mantenido estrictamente, y que era una lógica muy comprensible. Es decir, no es que hubiera una sorpresa. Las manifestaciones estudiantiles eran ruidosas, eran alborotadoras, los estudiantes llevaban piedras, tiraban piedras contra todo lo que se movía, tiraban piedras contra las vidrieras, tiraban piedras contra los automóviles, tiraban piedras. Pero, por ejemplo, nunca llevaron armas de fuego. Nunca. Claro, claro. Entonces,
Eso hace una diferencia importante porque, por ejemplo, este oyente que vos decías, sí, le tiramos piedra, le tiramos un cóctel, le metemos un crudo de Pacheco. Bueno, ahí está, me parece que estamos ya entrando en la dialéctica de la violencia, ¿no? Lo que te estoy diciendo era la historia de la FEU. Supongo que a medida que la represión se fue poniendo más fuerte, también la respuesta de la FEU fue más fuerte. Pero ni aún en las movilizaciones más violentas del año 68, a nadie pudo decir con sentido que había armas del lado de los estudiantes. La policía lo dijo permanentemente, ¿no? Esa era su principal argumento. Eso por un lado. La policía sabía eso. Entonces, la policía también reprimía a los estudiantes con determinada pauta. A los estudiantes podés atropellarlos y golpearlos, porque si ellos te tiran una pedra y te la pegan, te va a doler, ¿no? O sea que los estudiantes salen un poco a ese riesgo, pero no van a llevar armas. Entonces no podés agarrar a un estudiante a balazos, porque claro, no es compatible. Eso no funciona, no compensa. Entonces, lo que se quiebra en el año 68 es esa lógica, es decir, los estudiantes manifiestan con la lógica clásica y la policía empieza a reprimir como si se tratara de grupos terroristas. Y entonces allí hay un desajuste fuerte, que creo que empezó a generarse por una actitud del mando policial. Yo diría que ahí hay una persona que es importante en toda esta historia, que es el jefe de policía de Montevideo, que era el coronel Aguirre Gestido. El coronel Aguirre Gestido fue designado en mayo y renunció en noviembre, o sea que está en el periodo estrictamente en el foco en el cual se ocurren estos acontecimientos. Recordemos 1968. 1968. En mayo del 68 renuncia el jefe de policía de Montevideo, que era el coronel Barloco, lo había designado Gestido. Mirá qué interesante, Aguirre Gestido es primo de Gestido, pero Gestido no lo designó a él como jefe de policía de Montevideo. Y es un jefe de policía que a veces yo escucho ahora algunos discursos y te voy a decir, me dan miedo. Un jefe de policía consideraba que la policía era un bien intangible, algo que debía ser preservado y que tenía razón siempre, en cualquier circunstancia. La policía nunca se equivocaba. Reconocer un error de la policía era debilitarla. Entonces, digamos, cuando se producía algún incidente, siempre Aguirre Gestido doblaba la apuesta. Y eso empezó a llevar, digamos, a una dialéctica bastante peligrosa. Hubo además un episodio que yo lo recuerdo particularmente porque me impresionó, y recordándolo me impresiona, pero por motivos diferentes, que fue una movilización que hizo la FEU en la Facultad de Medicina, frente a la Facultad de Medicina. Allí la policía cargó a caballo, como acostumbraba a cargar, con los sables, etc., y los manifestantes se encerraron dentro de la Facultad de Medicina y cerraron la puerta. Entonces allí la policía agarró la facultad a balazos. Una cosa impresionante cómo tiraban tiros contra la facultad. A ver, balazos que si te agarran te matan, ¿no? Sí, balazos con las armas de reglamento. Balas de verdad. Balas de verdad, sí, balas de verdad. Es decir, los veías además, estaban los tipos tirando con las balas, con los revólveres. No, llamaba mucho la atención. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se imaginan? Decían que desde adentro los estaban tirando, le habían hecho disparos, pero nunca se encontró un impacto de proyectil del lado de afuera. Nunca hubo un impacto de proyectil enfrente de la facultad. No hubo ningún policía herido tampoco. Pero en cambio fue una descarga cerrada, balazo limpio. Bueno, allí la policía cercó la facultad y claro, se empezaron a plantear problemas. No estaba previsto que iba a quedar un montón de gente encerrada entre la facultad varios días. Allí la policía puso como condición que para salir los estudiantes tenían que ser fichados, tenían que aceptar ser fichados. Y por supuesto los estudiantes dijeron que no, pero claro, faltaba comida. Toda una serie de anécdotas muy interesantes, hasta divertidas, sobre cómo se les proporcionaba comida desde la Facultad de Química que está enfrente, ¿no? Ajá. Pero en concreto, digamos, el jefe de policía, el ministro del Interior, y además un jurista de alto vuelo, ¿no? Era Eduardo Jiménez de Arechaga, que después salió de acá del ministerio y se fue a presidir la Comisión Internacional de la Haya, la Corte Internacional de la Haya. Es decir, y si vos entrás a la página de la Corte Internacional de la Haya, vas a ver que en muchas sentencias se cita, como establece el doctor Eduardo Jiménez de Arechaga en la sentencia de tal contra cual, en tal conflicto, es decir, marcó línea en la Corte Internacional de Justicia. Es el autor de la ley, uno de los autores de la ley orgánica de la universidad. Él era el ministro del Interior
Y entonces se entiende que sí, que los estudiantes ahí han cometido un gravísimo delito y tienen que ser fichados. La policía tiene razón. Ahora, pasan los días y la situación está así, está muy consolidada. Y a un juez de los juez penal, se le ocurre, bueno, tomar una decisión. Entonces va y habla con el jefe de policía y le dice, bueno, yo me voy a hacer cargo de la situación, si ustedes no tienen inconveniente, yo voy a ir y voy a hablar con los estudiantes. Habló con los estudiantes y le dijo, bueno, ustedes tienen que aceptar ser fichados, no hay más remedio, pero lo ficha la justicia, no la policía. Entonces, en esas condiciones los estudiantes aceptaron, la policía aceptó, se levantó el cerco, los estudiantes limpiaron la facultad y allá como a las 2:30 de la mañana se fueron cantando, chau, chau, adiós, que te vaya bien, etcétera, etcétera. Una fiesta. Se había transformado eso en una fiesta. Cuando le preguntan al ministro del Interior, bueno, ¿cuál fue la solución? ¿Por qué no se llamó desde el primer momento al juez y se acababa el problema? El ministro del Interior, que es un jurista, ya te digo, pesado, dice, bueno, si los hubiéramos detenido, los hubiéramos tenido presos 3 días. Y fue lo que estuvieron así que los dimos por suficientemente castigados y los dejamos irse. Ah, porque estuvieron 3 días, digamos, ocupando. Claro, te ven 3 días presos dentro de la facultad. No hay lógica jurídica ni política que fundamente esto, ¿no? Que le dé, que permita decir, bueno, esto es una decisión que es razonable, que tiene sentido. Pero, bueno, fue como salió. Y me dio la impresión de que allí la policía quedó muy enojada. Se sintió engañada, frustrada, digamos. Se habían preparado para hacer una movida fuerte y resulta que al final los estudiantes se van cantando, burlándose de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, allí como que la actitud de la policía empezó a ser otra. Empezó a verse, digamos, como que los estudiantes eran sus enemigos. Y entonces, de alguna forma, digamos, los enfrentamientos con los estudiantes tenían que terminar con un saldo favorable para la policía, no importa cómo. Si hay heridos, tiene que haber más heridos estudiantes que la policía. Si hay detenidos, tiene que haber más detenidos de estudiantes que policías heridos o licenciados por razones médicas. Es decir, de alguna forma tiene que quedar ganando. Y en estas circunstancias de 1968 se mete además otro problema que no tenía nada que ver con esto, pero que aparece así, irrumpe así, que es la entrada del MLN. Los Tupamaros eran un grupo, digamos, una banda armada, que todavía prácticamente no habían empezado, no eran visibles en el escenario. La policía los tenía. Un punto para hasta ese momento, entonces, sí. Esas acciones de movilización y protesta que llevaban adelante los estudiantes, ¿qué objetivos perseguían? ¿Cuáles eran los temas que reivindicaban? Los estudiantes protestaban en principio porque a fin de junio se había establecido primero había algunos problemas en secundaria. En mayo había movilizaciones por el aumento del boleto. Mirá el mayo del 68 uruguayo, ¿no? Era por el aumento del boleto de secundaria. Y los estudiantes de secundaria hacían movilizaciones, ocupaban liceos bastante folclóricos. Recuerdo haber leído en el diario El País una crónica sobre una ocupación de un liceo con fotos. Y los ocupantes tienen una cara asustada bárbaro, yo qué sé, tendrían 15, 16 años, solo faltaba que fueran hasta la casa a buscar el pijama para poder quedarse a dormir ahí, porque es una cosa para nada peligrosa. Pero en algún momento, allí, finales de mayo, principios de junio, las movilizaciones y los reclamos por el tema del boleto empezaron a cambiar de cariz. Primero porque negociando con Aquiles Lanza, que era el director de planeamiento en ese momento, Aquiles Lanza les dijo, bueno, el boleto estudiantil no va a aumentar. Chao. Pero allí, digamos, hay un cambio en la situación y entonces desde los sectores estudiantiles más movilizados se empieza a decir, bueno, no solo el boleto estudiantil, que no aumente el boleto para nadie. Lo cual en un año con 60% de inflación, en el primer semestre era difícil que no aumentara el boleto, no era razonable. Pero ya, digamos, había una especie como de vocación movilizadora que es muy de ese año, muy de esa época. Si vos te fijás, toda esta movida arranca a mediados de la década con la Revolución Cultural China, y allí te ves a los adolescentes interpelando a los ministros de Estado, y diciéndole a Chou Enlai a ver por qué hizo tal cosa y no tal otra, unos guachos de 15, 16 años. Bueno, eso después lo ves
en las universidades norteamericanas, en Stanford, en Columbia. En Columbia hay una terrible movida a principios del 68 porque los estudiantes no quieren que se haga un gimnasio donde había una especie de cantegril. Es decir, la Universidad de Columbia está en un barrio bastante embromado en Nueva York, y los estudiantes no querían que se desalojara el cantegril. Entonces hubo un montón de movilizaciones para evitar que el cantegril siguiera así, en vez de, bueno, en fin, no voy a cuestionar, ¿no? Pero simplemente, Sí, sí. digamos, había una ética de la movilización en Yugoslavia, había mucha movilización, está empezando la primavera de Praga. Es decir, están pasando cosas en el mundo entero y en particular protagonizadas por jóvenes, ¿no? Exactamente, hay toda una expansión de la cultura juvenil, previa incluso al mayo del 68. El mayo del 68 irrumpe en ese panorama con un perfil un poco más filosófico, digamos, ¿no? Con otra dimensión política, proponiendo cosas diferentes, pero se inscribe dentro de lo que es la movida juvenil de esos años, ¿no? Que atraviesa, ya te digo, atraviesa el universo. No solo es una cosa de Occidente, hay también movilizaciones en países comunistas, hay también movilizaciones en Oriente, todos lados. Es un momento de expansión de la cultura juvenil. Y acá también. Entonces, acá también hay gente que combina eso con otra dimensión que es la rebeldía de la época. Es decir, se entendía, y esto es una cosa imposible de transmitir porque las palabras se quedan cortas, no hay forma de expresar esto, se entendía que la revolución era inminente, el cambio social estaba por ocurrir. Sí, 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 claro, Y claro. cuanto mirabas alrededor veías signos de que eso se aproximaba de una manera inexorable. Entonces, bueno, simplemente de lo que se trata es, bueno, trabajar en esa dirección, y para mucha gente eso era así, era lo éticamente deseable. Entonces, que en 1968 la movilización estudiantil consiga que el boleto estudiantil no se aumente, pero que haya gente que reclama que no se aumente para nadie, digamos, está dentro de esa lógica de considerar, bueno, se aproxima un cambio social relevante, tenemos que trabajar para eso. Por otra parte, los que están enfrente también lo consideran igual, ¿no? Es decir, no solo no era un Claro. espejismo juvenil. No se explica la represión si no se creyera que se estaba defendiendo algo por última vez. A ver si te sigo bien. Vos decís, del mismo modo, hoy lo vemos con cierta, eh, fruto de cierta candidez, de cierta ingenuidad, creer que el hombre nuevo, una nueva forma de convivir entre los seres humanos, estaba literalmente a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Ese estado de ánimo que son demasiados las pruebas de que realmente era palpable y se tenía esa convicción, del mismo modo que los que proponían ese cambio creían eso, los que querían atarse al pasado también creían eso, por lo Claro, tanto lo querían claro. frenar de cualquier modo. ¿Por ahí la Sí, sí. cosa? Sí, sí, es exactamente así, es exactamente así. Es decir, no se trataba de una alucinación de jóvenes extraviados, era el sentido común de la época. Era lo que todo el mundo, sobre ese punto todo el mundo tenía posición. No es que pensaran, sí, es una cosa, a mí no me importa eso. No, todo el mundo tenía algo que decir sobre eso. Entonces, allí, digamos, en junio, las movilizaciones estudiantiles empiezan a poner un poco más intensas. Y hay Claro. algunos días, algunas noches de movilización estudiantil, principio de junio, con varios autos incendiados, un montón de detenidos, pedreas, etcétera. Unas cosas, unos enfrentamientos fuertes en 18 de julio, muy fuertes. Ahora, muy fuertes, digamos, si lo miras, comparado con lo que fue la movilización por la ley orgánica del 58, estaban en ese nivel. Es decir, en 1958 no habían sido más fuertes ni más suaves las movilizaciones. Una anécdota del año 58, una movilización el 18 de julio, allí un mediodía, carga la policía, los estudiantes se meten en la Facultad de Derecho. Y la policía se mete a caballo en la Facultad de Derecho. Y sale el rector de la universidad, doctor Mario Casinoni, con un revólver a interpelar al jefe de policía, que era el coronel Mucio, con el cual estuvieron dialogando fuerte, mano a mano, los dos uno con el revólver en la cintura y otro con el revólver en la mano, planteándose claramente cuáles eran los límites que cada uno no podía atravesar. Es decir, la policía no puede entrar
a la universidad. Los estudiantes no pueden ser maganudos, los estudiantes están acá adentro, la policía tiene que estar allá afuera. Fíjate además, muy interesante este dato, Casinoni y Mucio habían estado juntos en la revolución del 35 contra Terra. Claro. Fíjate cómo, digamos, la Guerra Fría cambió, enfrentó a gente que antes había estado del mismo lado. Y después de eso, Mucio dio media vuelta, se fue, la policía se retiró, Casinoni dio media vuelta y se metió de nuevo en su despacho, guardó el revólver en algún cajón por ahí, y fin del episodio. A ver si te sigo. Vos decís que de alguna manera, incluso porque la FEU nació, si nos paramos en el 68, muchas décadas atrás, y también protagonizó batallas conceptuales, discursivas, programáticas muy intensas que provocó que salieran a la calle y siempre, digamos, con de grado de intensidad alto, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo nuevo en este 68? Porque esa idea de que, se nos viene el orden nuevo económico, social, cultural, y entonces los privilegios de algunos pasarán a pasar a manos de otros, y esto nos pone nerviosos a todos, y también hay una cuestión, digamos, donde se mezcla aspectos ideológicos de otra naturaleza. Es decir, ¿qué es lo que explica? Porque diría, hasta puedo entender, entre comillas, la represión, corramos estos guachos que qué se creen manga de no sé qué, correrlos, un palo, un tironeo de pelo, meterlos a la fuerza al calabozo sin que necesariamente hayan constituido un delito. Disparar con arma de fuego y quitarle la vida. El Estado. ¡Wow! Sí, el Estado. La fuerza que supone está para mantener el orden. Es que suponen custodios de los ciudadanos. Y sin enfrentamiento, porque ponele, vos, mirá, a Liberarse lo mataron, pero no sabés, Liberarse antes había tirado 72 balas. Bueno, no era el caso. Que aún así es discutible, porque tenés que ver el peso del Estado, en fin. Claro. Pero dale, saquemos eso, le metemos para adelante. ¿Cómo es la cosa? Y de los Santos y Pintos, ¿y cómo es? Se me escapa la tortuga, profe. Claro, sí. A ver, también hay una cosa, mirá, que es algo propiamente uruguayo. Es decir, si vos, con el tema del año 68, del cincuentenario del año 68 y todas esas cosas, hubo muchas movidas. Y a mí me invitaron a un congreso en México, fui allá a México, a hablar sobre el 68 uruguayo. Ahora, te confieso, me daba bastante vergüenza. Claro. Porque hablas en México de estudiantes muertos, es terrible. La Plaza de las Tres Culturas. Mencionaban así como al pasar, decía, bueno, porque en la masacre de tal lugar donde 60 estudiantes del Politécnico fueron asesinados por la policía en una manifestación, y no era Tlatelolco, y no era ninguna de esas grandes episodios, era uno del montón. En Uruguay era el único país de América Latina donde tenía una organización estudiantil desde hacía muchos años y donde nunca había habido una víctima en una movilización callejera. Es decir, la lista de estudiantes muertos en los países latinoamericanos es enorme, claro, porque en todos lados los estudiantes son revoltosos, pero Uruguay tenía ese privilegio, nunca hubo un muerto en Uruguay. Entonces, romper esa cosa también fue una fractura fuerte en el imaginario. El caso de Liberarse es un caso, digamos, que viene por otro lado, y te lo resumo rápidamente. Me gustaría que me lo resumas luego de una brevísima pausa que hacemos. Bueno, dale. Porque dale. También, bueno, ¿qué te voy a decir a vos? Que toda la vida lo escuchaste, porque además vos eras muy jovencito, pero ya habías nacido en el 68, ¿no? 18 años tenía apenas, recién nacido era. Bien, y cada vez que se habla de estos temas, no sé si cada vez, pero es muy frecuente que aparezca, pero mirá que Liberarse no sé cuántos años tenía y aún era estudiante. Bueno, lo escuchaste 72 millones de veces, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo escuché 70 millones, vos seguramente lo escuchaste 80 millones de veces. Escuché otra más divertida incluso, que no se llamaba Liberarse, que ese era un engaño del Partido Comunista. Que claro, le pusieron para que el nombre sea consigna. Exactamente, pero en realidad el tipo se llamaba Juan Martín Jiménez, ponele. Sí, claro. Bueno, en fin. Entonces, ahí es donde me despierta incluso cierto desasosiego republicano, porque veo que
ni siquiera hablo de por él, los que integraban el cuerpo policial, que esta idea de cuerpo, a lo mejor la podés beber de tal modo que creerte que todo lo que viene de afuera es potencialmente enemigo y hay que defenderse, y hay que defenderse a balazos, ponele. Entonces, digamos, carencia de sentido republicano, democrático, ¿verdad? El servicio de quién estás, etcétera. Lo que decías recién del jefe de policía. Ponele incluso actores de la época que se sientan identificados con el eje centro-derecha o derecha extrema, incluso, ¿verdad? Que puedan decir, bueno, a esta manga de comunistas, tupamaros, tal masones, tal por cual, bla, 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 bla. Ponele. Pero yo veo que esos argumentos se siguen repitiendo ahora, casi medio siglo después, se siguen usando incluso como pretendidas justificaciones, y ahí es donde, Carlos de Masi, me pierdo y me tenés que ayudar a que me encuentre. Somos dos perdidos, así que... bueno, lo vemos luego de la pausa. Estamos con el bien. Carlos de Masi y estamos poniendo la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, y seguimos conversando con nuestro invitado, Carlos de Masi, a propósito de un nuevo aniversario del Día de los Mártires Estudiantiles, que da cuenta, bueno, el día en particular da cuenta de la muerte, del asesinato de Liberarse, y quedamos, Carlos, que nos ibas a contar algo a propósito de ese episodio. Claro, un poco los antecedentes, porque en realidad el asesinato de Liberarse no se explica por esta línea de movilizaciones de los estudiantes protestando contra el boleto, protestando contra la congelación de salarios y contra todas las medidas que estaba tomando el gobierno en ese momento. Las medidas de seguridad que se habían implantado el 13 de junio y si vos mirás la fundamentación de las medidas de seguridad no se entiende muy bien cuál es la fundamentación. Pero en concreto ahí hubo un elemento disruptivo que te lo empecé a mencionar hace un rato y después desviamos la conversación, que es la acción de los Tupamaros. Los Tupamaros eran una banda armada, un pequeño grupo que estaba más o menos bajo la mirada de la policía, pero que en realidad no era demasiado preocupante ni tenía demasiado peso. Es decir, era un grupo armado que evidentemente se proponía algún objetivo trascendente más allá de robar bancos, pero que en realidad no parecía demasiado peligroso. No tenía tampoco demasiada gente. Ahora, con el tema de la represión que vino en el año 68, más la congelación de salarios, más las medidas de seguridad, más todas esas medidas, allí los tupamaros empezaron a tomar vuelo. Y entonces empezaron a hacer acciones de otra dimensión, digamos, con poco análisis político, digamos, así como un poco las acciones de los tupamaros eran un poco como tirar un gato arriba de la mesa, bueno, a ver qué pasa, cómo reaccionan. Y entonces, allí a principios de agosto del 68, secuestraron al presidente interventor de la UTE, que era el doctor Ulises Pereira Revelbel, que era un amigo directo de Pacheco, y que además, digamos, la UTE había sido uno de los organismos donde la represión había sido más fuerte. Hubo una huelga de la UTE y los funcionarios de UTE, igual que los funcionarios bancarios oficiales, fueron militarizados, transformados. Entonces, faltar al trabajo era un delito de deserción, un disparate, y podía ser juzgado por la justicia militar, una locura, ¿no? Pero, en concreto, digamos, y el ministro del Interior era un jurista de doctor Builo, no dejo de pensarlo. Pero en concreto, los tupamaros secuestran a Pereira Revelbel y la policía queda completamente fuera de caja, es decir, no tienen nada por dónde buscarlo, no tienen ninguna pista, no tienen nada. Los tupamaros no estaban vinculados con el AMPA y, digamos, toda la red de informantes que podía tener la policía, toda la red de pesquisa que podían tener, se les escapaba, les quedaba afuera. Ahora, para no dar la idea de que habían quedado sin capacidad de reacción, la noche en la cual del día que se produjo el secuestro de Pereira Revelbel, en la noche la policía allana 4 facultades con el argumento de que estaban buscando allí al secuestrado. Una locura. Y además el ministro del Interior, uno de los autores de la ley orgánica de la universidad, el tipo manda a la policía a allanar la universidad, y es un disparate total. Pero en concreto, esto exasperó a todo el mundo, no solo a los estudiantes.
las sociedades universitarias, la sociedad de arquitectos, la sociedad de ingenieros, la sociedad de esto, aquello, todos emitieron declaraciones criticando eso, no tenía nada que ver, era un disparate total. Además estaba reunido el Consejo Central Universitario, el archivo de la universidad publicó esas actas, es muy interesante, cuentan allí las cosas que pasaron, trataron de hablar con Jiménez de Arechaga, no contestaba el teléfono a las 3 de la mañana, hablaron con Peirano Facio, que era ministro también, y era profesor de la Facultad de Derecho, y Peirano Facio dijo, sí, seguramente, yo lo voy a ver, yo lo voy a tratar de localizar y le aviso. Y no hubo más noticias de Peirano Facio tampoco, así de tan como pasaron en la clandestinidad en el gobierno, y mientras tanto las universidades, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Derecho, eran allanadas, revisadas una cosa, ¿viste? Una movida muy fuerte. Ahora, eso exasperó a los estudiantes, entonces a partir de allí había movilizaciones todo el tiempo. Una modalidad de movilización que es muy del 68, que son las manifestaciones relámpago. Es decir, concentrarse, pasarse la consigna, bueno, en tal lugar, a tal hora, y entonces a esa hora estaban los estudiantes más o menos por la zona y alguien convocaba, digamos, golpeaba las manos, qué sé yo, entonces ahí se juntaba todo el mundo, se ocupaba la calle unos momentos, tal vez quemaba unos neumáticos, hacía una movilización y para cuando llegaba la policía se disolvía. Y entonces, y de repente se formaba en ese momento otra en otro lado, porque estaban así también un poco. Claro, la policía estaba un poco despistada. Y hay una movilización muy fuerte frente a la Facultad de Veterinaria. Y allí hay un enfrentamiento digamos, la situación es confusa según el parte policial, digamos, un policía fue atacado, según la investigación que hizo después la justicia, no fue tan así. Pero en concreto, a un policía que estaba allí, los estudiantes le capturan la gorra. Y eso, que parece bastante banal, en realidad es un hecho importante porque viste que en la gorra tienen un escudito donde tienen un número y la seccional, es decir, la gorra identifica al policía. Entonces, digamos, se salieron todos corriendo con la gorra y el policía sacó un revólver y los agarró a balazos. Y Liberarse fue herido por la espalda. Se estaba alejando, es decir, no cabe ninguna justificación. No puede decir, no, estaba atacado por los estudiantes, intentó defenderse. No, nada de eso, ni eso, ni tanto. Alguien que ha relatado muchas veces esta situación es el Lescano, el que fue ministro del PDC, que es veterinario, y que él ha contado muchas veces esa situación, dice que él estaba en esa movilización, es decir, que podía haber sido herido él, eventualmente. Claro. Entonces, lo llevaron rápidamente al hospital de clínicas, y el policía quedó identificado, estaba la gorra ahí. Entonces, a pesar de todas las cosas, él murió, falleció. Es cierto, como es el Liberarse, era un militante del Partido Comunista, era integrante de la orgánico, digamos, de la Juventud Comunista. Es cierto, tenía 29 años y todavía era estudiante, puede ser, ¿sí? También era feriante y era de lo que vivía, digamos, es decir, en cualquier caso uno puede decir, bueno, pero no era propiamente un estudiante. Bueno, pero no hay que matar a todos los que no son propiamente estudiantes. No sé, si se pena con pena de muerte el delito de inscribirse en la facultad y después no ir. Y participar en las movilizaciones. Hay mucha gente, muchos estudiantes que no participan en las movilizaciones, y hay gente que no es estudiante y que sí participa en las movilizaciones. Es decir, no te piden carnet de entrada. Y ¿se entiende el tema? Por supuesto. Entonces, allí, digamos, cuando se produce el asesinato de Liberarse, hay como un quiebre en la situación, y el gobierno por un momento queda solo. Es decir, vos mirás los diarios, el BP Color, que era el Bien Público, un diario conservador de la Unión Cívica, ¿viste? Un diario que la Unión Cívica nunca fue un partido demasiado radical ni izquierdista. Cuando se radicalizó cambió de nombre, así que el BP Color está horrorizado, y en el editorial dicen, bueno, pero esto no es lo que el gobierno tiene que hacer, porque las movilizaciones estudiantiles no son no deben ser reprimidas de esta manera. Echegoyen, el doctor Martín Echegoyen, que era digamos, el principal dirigente del Partido Nacional y que hasta ese momento venía apoyando al gobierno con
así medio por omisión. Bueno, allí dice, bueno, vamos a terminar con esto, vamos a levantar las medidas de seguridad, vamos a hacer un cambio, etcétera, etcétera, pero allí el gobierno redobla la apuesta. Y hay una jugada muy extraña, y es la siguiente: cuando se produce el entierro de Liberarse, es una manifestación, pero enorme, terriblemente enorme, gigantesca. Yo pensaba que tal vez andaba un helicóptero permanentemente recorriendo la manifestación, y yo pensaba que en el archivo de la Dirección de Información e Inteligencia debería haber fotos de esa, tomadas desde arriba, pero no ha aparecido ninguna por ahora, digamos, nadie ha entrado todavía al archivo, ese archivo a mirar, porque no podés entrar, es el archivo de la policía. Pero de las cosas, de los expedientes que se han encontrado, ninguno, que se han pedido y se han publicado, ninguno tiene esa información. Ahora, digamos, fíjate que yo que se deben ser cientos de miles de personas que se congregaron. Era una caravana interminable, densa, así, que caminaba por la calle del cementerio del Buceo con mucho peso. Y es, digamos, también una manifestación que me da la impresión, muestra un quiebre. El quiebre de buena parte de la población montevideana con lo que hasta ese momento habían sido sus dirigentes políticos. Aquellos a los cuales les había tenido confianza, los había votado una y otra vez, y de los cuales, me parece la impresión, en ese momento se sentían profundamente defraudados. Creo que acompañar el féretro de Liberarse fue la primera manifestación contra el sistema político en su conjunto, decirle, no es por este lado, no con el sistema, sino con la clase política, no es por este lado que esperamos que funcione este gobierno. Que funcione también la oposición. Y en ese contexto, ¿no? En este contexto que estás contando, y incluso ilustrando las características que terminaron con la tragedia de la muerte de un estudiante, ¿cuál fue, ya nos estás contando, cuál empezó a ser la nueva mirada que parte de la población empezó a tener del sistema político en general? Pero pregunto en particular, ¿cuál fue la reacción del sistema político en general? ¿Y cuál fue la reacción del gobierno? Porque quiero decir, se me ocurre que si hoy hubiese un acontecimiento, no juguemos con leyes anacrónicas, ¿no? Pero un acontecimiento en donde claramente hay un desborde por parte de la autoridad, yo presumo, o quiero presumir, que el contexto de respuesta va a ser, hicimos algo que no se debió haber hecho, vamos a generar las acciones legales, judiciales, del debido proceso para que los responsables reciban, digamos, la pena correspondiente, y además nos comprometemos ante la población a extremar los cuidados y las políticas de prevención para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Uno pensaría que ese es el comportamiento sensato, democrático, republicano de cualquier gobernante, ¿verdad? Más me temo que no fue esa la reacción, ¿verdad? No fue esa la reacción. No fue esa la reacción. Es decir, esto se manejó como una cuestión de poder. Si el gobierno reconocía el error, eso perdía poder. Entonces, más bien redobló la apuesta. Como es, acusó a los estudiantes y bueno, divulgó toda esa información sobre Liberarse y sobre sus antecedentes políticos y estudiantiles, etc. Fíjate que cuando allanó la universidad esa noche, no encontró nada. Es decir, no es razonable imaginar que en una facultad puede estar un secuestrado. Vos podés pasar por la facultad y decir, esto es un relajo, acá puede pasar cualquier cosa, pero nunca vas a ver entrar a una facultad un tipo con 3 botellas de leche, un salame y 2 panes, porque le tenés que dar de comer al que tenés secuestrado. No vas a verlo bañándose, llevando una muda de ropa. No es lógico, no cabe eso, pero digamos, el gobierno quería demostrar que no había perdido la iniciativa, y al otro día mostró lo que había encontrado. Grampas Miguelito, y era un pedazo de fierro que había por allí, garrotes y tablas para hacer, y eran las alfajías que se utilizan para llevar los carteles, ¿no? Botellas, esta era gloriosa, botellas para hacer cócteles Molotov.
¿Cómo sabe para qué va a ser una botella? La botella vacía es una botella vacía, ¿qué sabes qué uso se le va a dar? Pero además en algunos lugares como la Facultad de Arquitectura es habitual que los estudiantes pasaran noches enteras haciendo sus proyectos. Por lo tanto, allí había botella de cerveza, botella de vino, mates, termos, hierba, todo en la facultad. No es raro encontrarlas. Ahora no encontraron ninguna bomba, no encontraron ningún secuestrado, no encontraron restos de ningún enterradero de nada. Pero sin embargo el gobierno presentó eso como hubiera sido la demostración de que tenía razón. Y en el caso de la muerte de Liberarse también, es decir, no hubo ninguna marcha atrás del gobierno. Clausuró las clases por 10 días, inteligente, porque la situación estaba muy explosiva, pero no hubo ninguna sanción a nadie. Es más, el policía que disparó contra Liberarse fue procesado por la justicia y condenado por la justicia. Y no hay ninguna evidencia de que haya dejado de ser policía por eso, porque muchas veces, según se denunciaba, era denunciado un policía sancionado por la justicia, dejaba de ser policía en esa seccional, lo trasladaban a otra. Y entonces seguía siendo, digamos, no dejaba de ser policía por haber sido sancionado, haber sido penado por la justicia. Ahora, esta situación, digamos, lo que permitió fue armar un grupo de leales alrededor del presidente de la República. De acá empieza a salir el pachequismo. Es decir, Pacheco Areco era un presidente que venía sin ningún apoyo político propio, y allí arma un apoyo político propio, juntando gente que dice, bueno, te acompañamos en cualquier circunstancia. Y en cambio, los que se le pusieron en contra, Michelini, Álvaro Bayo, Vasconcelos, quedaron un poco como los parias del Partido Colorado, ¿no? Los traidores, los que abandonan al gobierno en una circunstancia difícil, no importa lo que el gobierno haya hecho, pero el gobierno es colorado, hay que acompañarlo. Y esto se vio mucho más fuerte todavía un mes después, cuando fueron los asesinatos de Susana Pintos y de Hugo de los Santos, que fueron propiamente asesinatos. Ahí sí no hay forma de disculparlo. La misma situación que se había producido en julio en la Facultad de Medicina se repitió en la Facultad de Derecho, es decir, una manifestación, los estudiantes quedaron encerrados. Pero allí la policía utilizaba otras armas, unas escopetas que tiraban balines, que era una cosa terrible. Y entonces uno de los estudiantes entró y quedó herido, mal herido, se estaba desangrando, y cada vez que querían sacarlo por la puerta del costado de la facultad, la policía reciaba los balazos. Entonces, al final, una estudiante de enfermería, Susana Pinto, dijo, bueno, yo lo voy a sacar. No, la cocinaron a balazos, fue una cosa impresionante. Después en el informe del sindicato médico, porque después terminaron todos los heridos ahí en el sindicato médico que está frente a la caja de jubilaciones, y el informe son como 50 y pico de heridos de distinta gravedad, y en el caso de Susana Pintos tiene como 8 balazos, le atraviesa el corazón, le atraviesa la garganta, le atraviesa por todos lados, la acribillaron a balazos. Y después, digamos, cuando viene el momento de rendir cuentas, lo interpelan a Jiménez de Aréchaga, muy mal Jiménez de Aréchaga. Digamos, este es un jurista, en un momento del debate lo desafía a pelear a Michelini. Si estuviéramos a la calle, usted no me diría esto. Michelini dice que me va a pegar ahora también, ¿qué va a hacer? ¿Qué se cree que es esto? Imagínate ayer que Heber, interpelado, hubiera desafiado a pelear a uno de los interpelantes. Está completamente está mal de la cabeza. Bueno, eso es lo que hizo Jiménez de Aréchaga. Y allí la mayoría del Parlamento estuvo, digamos, en una actitud complaciente con Jiménez de Aréchaga. Bueno, porque justamente esa era la pregunta, porque puedo entender esas lógicas dentro del Partido Colorado, algunos de apoyo a Pacheco, bueno, los que, bueno, algunos de ellos incluso terminaron abandonando ese partido, ¿verdad? Etcétera. Pero, ¿qué pasaba con el otro gran partido, el Partido Nacional? Es decir, ¿cuál era su reacción? No tuvo mucha reacción. El Partido Nacional, es decir, la oposición allí formó parte del gobierno, no hubo ninguna salida fuerte, incluso uno encuentra justificaciones. Es decir, gente que uno imagina que tendría que tener una posición beligerante, dura, fuerte contra el gobierno, que después estuvo muy en la oposición, por ejemplo, en ese momento les parecía bien. Es decir, lo que veían inquietante no era que la policía hubiera asesinado a mansalva a 2 estudiantes, sino cómo los estudiantes se dejaban manipular por alguien que no daba la cara, y que, bueno, pero no ese es el caso acá, quien quiera que sea que hayan manipulado estudiantes. ¿Y ese alguien quién sería?
la Unión Soviética, los Tupamaros, el Partido Comunista. El Partido Comunista o Comunistas Anónimos o alguna mano anónima, porque tampoco queda muy claro. Un senador dice, no, estos bobitos no se dan cuenta quiénes son los que los están mandando al frente, manipulándolos para que enfrenten a la policía. Bueno, ¿quiénes son? ¿Vos te das cuenta? Decime el nombre, ¿de quién estás hablando? Cuando se está hablando del asesinato de Susana Pinto y de Hugo de los Santos, se está planteando así, fuerte, se lo está interpelando fuerte al ministro, bueno, explica esto. Un senador blanco pide la palabra y dice que el episodio más grave que está ocurriendo es que el Consejo de la Facultad de Medicina autorizó los contracursos. No estás tirándole la pelota al Lobo, estás sacando la pelota fuera de la cancha mal, se está notando lo que estás haciendo. Es evidente, por graves que fueran los contracursos, que los contracursos son una de las innovaciones de las movilizaciones del 68 y es de las que perduró además, porque digamos, se transformaron en cursos optativos. El hecho de que el joven pueda optar por la construcción de su propia formación quedó como una cosa natural. No tiene nada que ver con el hecho de que salgan a matar estudiantes. Puede ser que los contracursos fueran espantosos. Imagínate que enseñaran marxismo en el contracurso. Está horrible. ¿Y por eso lo vas a hacer matar? Pero incluso, para seguir con la presunta lógica, incluso los bobitos, digamos, captados y cooptados por un poder extranjero, por las famosas ideas foráneas, o por determinada organización subversiva, o por un partido que promueve la dictadura del proletariado, ponele absurdamente sí, que todo eso fuera cierto, ¿no? 6 balazos a Susana Pintos. 6. Y varios más en otros, porque no todos, digamos, tuvieron la mayoría tuvo la suerte de que el disparo que recibieron no fue fatal. Hugo de los Santos se desangró. Susana Pintos la acribillaron a balazos. Pero hay gente con 2, 3 balazos, gente con mal herida, que sobrevivió, que pudo salir adelante. Sí, no, yo no entiendo la lógica. ¿Viste? Acá hay un cambio, digamos, en el cual lo que era una forma de convivencia pasó a transformarse en una forma de conflicto. Y en todo caso, en el final, como para el último tramito, la sociedad uruguaya en su conjunto, el sistema político en particular, el Ministerio del Interior y la policía, los estudiantes, décadas después, ¿no? Si pasáramos a una especie de posible raya, hemos aprendido hemos aprendido cosas. ¿Tú qué crees al respecto? A ver, para los estudiantes, para los jóvenes, ahora me da la impresión, o por lo menos cuando yo los veía, era lo que pasaba unos años atrás, viven la experiencia del 68 como una épica. Así en el año 68 los estudiantes salían a enfrentar a la policía, bueno, salían a lo que salían, ¿viste? Pero queda como una especie de experiencia del movimiento estudiantil que, digamos, a nivel discursivo se reivindica, pero esperemos que siga así. Nadie pretende, digamos, transformarlo en una especie de norma de conducta de la central. La central siempre está muy alerta, la FEU siempre está, digamos, muy activa con este tipo de cosas, pero en esta dimensión, digamos, reivindica el 68 como una parte importante de su pasado, pero no la tiene como una norma así habitual. Por supuesto, digamos, es un extremo al que se puede llegar siempre. En el caso de la sociedad, yo veo que hay mucho más alerta sobre la acción de la policía ahora que la que había en aquella época. Fíjate que la policía en aquella época, digamos, formaba parte como de los fenómenos habituales de la sociedad. En el año 69-70 se formó una comisión porque hubo denuncias de torturas, y una comisión parlamentaria, y la comisión informó en el año 70, un informe muy interesante, que la tortura era habitual en las prácticas policiales. Y hasta ese momento aparentemente a nadie le había caído la ficha de que había problemas en las prácticas policiales que había que corregir. La tortura no era solo que capturaran estudiantes y les rompieran el arma a patadas en una comisaría y los tiraran después por ahí. Es que eso pasaba habitualmente con todos los detenidos. Los abogados defensores de oficio, los jueces, los veteranos y eso, decían, sí, que acá llegan a declarar y vienen todos golpeados. Pero nadie le había llamado a eso la atención. Eso no era un fenómeno que hoy sí, la sociedad está mucho más alerta, hay gente
digamos, más alerta a eso y que lo denuncia inmediatamente. Los excesos policiales se denuncian, está muy bien que se denuncien, hay que denunciarlos. La policía forma parte de la sociedad, se rige por las mismas reglas, no tiene una regla especial. Tiene algunos privilegios, digamos, por las circunstancias de que es su actividad específica, pero son solo eso, algunos privilegios, no es que pueda hacer lo que quiera y nada lo va a contrarrestar. Pero con lo que respecta al sistema político, sobre todo, a mí me da la impresión de que acá hay un cambio importante. Y es el siguiente, hay todo un sector importante de la población que yo lo identifico simbólicamente con los que participan en el entierro de Liberarse, que digamos, como que en cierta medida rompen con el sistema, con la clase política. A mí que no me vengan a buscar más. Y yo creo que de acá sale la idea de crear una coalición política de los que verdaderamente son opositores. Fíjate que de los que te nombré del Partido Colorado, 2 de los 3 abandonaron el Partido Colorado. Rodríguez Camuso y para decir otro nombre, Héctor Gutiérrez Ruiz, están en situación, también una actitud muy crítica con respecto al gobierno. Rodríguez Camuso termina abandonando el Partido Nacional, Gutiérrez Ruiz después que era herrerista, se va con Ferrer Aldunate, cuando Ferrer Aldunate forma su grupo. No, pero hay mucha gente que dice, bueno, acá lo que se necesita es terminar, una idea que hacía tiempo andaba en la vuelta, terminar con la división de la oposición y crear verdaderamente un partido opositor. Creo que de allí sale el Frente Amplio. Creo que ese es el núcleo ideológico, de voluntad, digamos, más que ideológico, para la formación del Frente Amplio, que tiene, si te fijas, en 1971 un electorado muy fuerte en Montevideo, y que es un poco el lugar donde se producía más, era más visible esta situación. Entonces creo que en ese sentido, digamos, el 68 marca un antes y un después, crea una fractura importante en el sistema político, crea una práctica, crea un antecedente y crea además una especie de señal de advertencia, camino por el cual no hay que profundizar, y esta vale para todos, no solo para la policía. Es decir, hay determinadas reglas de conducta social que conviene no transgredir innecesariamente. Esto no quiere decir ni ser más blando ni ser más tibio, quiere decir hay determinadas normas que conviene no transgredir sin causa justificada. Y en ese sentido, digamos, creo que es lo que hoy en día más nos queda del año 68, una sociedad más alerta, una política organizada de manera distinta de la que era en aquellos años y una práctica social, digamos, que después de la dictadura sobre todo entendió que, digamos, el distinto también forma parte de nosotros. Bien, Carlos, te agradezco mucho. Algunos mensajes llegan, por ejemplo, el de Guillermo Memo Reiman, querido amigo, oyente y además escritor. Dice, a propósito de lo que vos cantás, que con Susana Pintos y de los Santos usaron escopetas Riot, la metropolitana, que las habían estrenado el día anterior en Medicina. Bueno, esto a modo que él estuvo participando de esos acontecimientos, fue también un protagonista, digamos. Hay otros mensajes, llegan a través del 099-894-987, dice Verónica dice, hola Alejandro, tengo una solicitud de video subido por columna del... perdón, este era otro tema, yo me confundí. Quisiera que me dijera, bueno, justamente alguien preguntaba por esa condición de estudiante, entre comillas, veterano, de Liberarse, ¿no? Lo que vos señalabas más temprano. Los mensajes llegan y están llegando, supongo, a través del 099-894-987. Antes de despedirte, también algunos mensajes. Estela dice, el más claro y un maestro de nuestra historia. Un saludo y muy bueno el programa, Ale, lo dice Estela. El elogio naturalmente va para vos. Muchas gracias, Estela. ¿Qué se debería hacer para lograr justicia por Susana Pintos? Quienes dispararon quizás ya no estén, pero sus familiares sí deben estar. No les da vergüenza ser familiar de milicos gatillo fácil. Esto lo entiende la Yaya. Omar dice, estas son las cosas que da vergüenza. Hay personas que intentan justificar, es sin palabras. Virginia dice, me recibí con 33 años, mi madre estudió hasta que murió con 62, patrañas justificativas de lo injustificable. Esto me parece que tiene que ver
con la edad de liberarse. Sí, yo cuando era estudiante tenía un veterano de 60 años que era compañero de clase mío. Tipo que había sido además profesor de secundario un montón de años. Es decir, en este país estudiar es un privilegio siempre, en cualquier edad. Gracias, Demacia, excelente, lo dice Marta. Bueno, en fin, muchos mensajes que nos ayudan a poner la mañana en camino y que evidencian que bueno, que hicimos bien otra vez en convocarte, Carlos Demacia. Gracias, Bueno, gracias. Siempre un placer.